14 de junio. Para que lo anoten. Igual lo voy a repetir al final de la clase porque es cuando ya hay más compañeros. Pero para ese día tenemos programado nuestro examen. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Andrea. ¿A qué hora sería el examen? Disculpe. El examen lo tenemos programado a las 7 de la noche. Inicia a las 7 y termina a las 9:10. Tienen 2 horas con 10 minutos para resolver, más 20 minutos para cargarlo. En total, 2 horas y media, pero contando los 20 minutos para cargar su examen. Dígame, Wilton. El 14 de junio, Cristian. El examen, Ashley, perdón. 14 de junio, el miércoles. Según yo que lo iban a dejar el sábado, pero no. Lo dejaron para el día miércoles. Álvaro, ¿es en serio? Ya lo dije el jueves, el viernes. 40 puntos el examen. Es sobre 40 puntos, Álvaro, ya que no está enterado. Ok. Y para los que no están enterados Licenciada, también, buenas tardes. Perdone, ¿podría repetir la hora? Perdone. dígame, Ángela. Sí, claro, miércoles 14 de junio a las 7 de la noche, de 7 a 9:10. Van a tener 2 horas y 10 minutos para resolver el examen, más 20 minutos para cargarlo. ¿Se recuerdan lo que les mencioné ayer? Si tienen problemas al cargarlo en la plataforma, siempre con la evidencia de que solicitaron apoyo del equipo técnico y evidencia de que no les dejó cargar, me lo pueden enviar al correo dentro del horario establecido. Si lo envían después, no lo voy a tomar en cuenta. Y son los 2 temas a evaluar: bonos y obligaciones y datos incompletos. Entonces ese día todavía les da tiempo de llegar a su casa para hacer el examen, estar tranquilos. Vamos a esperar. Bueno, ya estamos 68 conectados. Vamos a esperar, Paola. Ahorita, si quieren, mejor les voy a dar la información a las 6:30, cuando ya estén todos conectados, para que todos la tengan y no la esté repitiendo. Denme un segundo, ahora me conecto de nuevo. Gracias, licenciada.
Bueno, continuemos, jóvenes, disculpen. Bueno, vamos a iniciar con el tema de datos incompletos. Vamos a ver, estamos 74 conectados. Para los que no escucharon, el examen parcial está programado para el día miércoles 14 de junio. Inicia a las 7 de la noche y termina a las 9:10. Van a tener 2 horas y 10 minutos para resolver el examen. Van a venir 2 temas, bonos y obligaciones y datos incompletos. El examen tiene una ponderación de 40 puntos, 16 puntos bonos y obligaciones y 24 puntos datos incompletos. Como les mencioné ayer, vienen las 2 series, vienen preguntas en la plataforma y tienen que responder las preguntas y cargar el examen. Las 2 cosas son fundamentales para que se les sea válida la nota, porque en la plataforma van a hacer las preguntas específicas para que tengamos ya la nota más rápido y el archivo de Excel para que yo pueda corroborar que realmente trabajar. Entonces, esa es la información del examen parcial. Por favor, si se les cruza con otro curso, me lo indican para yo comunicarlo a la escuela. Les voy a compartir. Esto es un tema interno porque no lo han publicado en las redes sociales de la facultad, pero acá está la programación por si quieren visualizar otro curso y vean, acá está el de nosotros, el 14 de junio de 7 a 9:10, más 20 minutos para cargar el examen. Entonces, para que vean qué curso se les podría cruzar, creo que así como en clase el que se les podría cruzar sería Derecho 2, pero ustedes vean el calendario y me dicen, por favor, para que yo lo comunique a la escuela y vean cuántos casos hay y cómo lo pueden resolver. Adicional, quisiera saber cuántos tienen exámenes el jueves y viernes por el tema de la clase, para ver que no sean muchos. Y estas son las fechas programadas de los exámenes. Entonces, estamos con la información del examen. ¿Tienen alguna duda? Buenas tardes, licenciado. Yo tengo 2. Bueno, Bien. yo, uno sería con el tema de la asistencia, porque es que mi computadora se está actualizando, entonces tuve que entrar tarde. La otra sería en los días de que nos toca clase y los días que nos toca parcial. ¿Ese día van a haber clases o es lo que estamos hablando ahorita, verdad? Nuestro examen, el día de nuestro examen, no, porque si no adelanto con ustedes un periodo y con la otra clase no. Entonces, ese día no nos conectamos, sino que solo se conectan a su examen, a las 7 de la noche. Y en los días que nos toca, así como matemáticas, en mi caso. Eso quiero, por eso les decía que tantos, por ejemplo, ¿usted tiene qué? Matemática 4. ¿qué día lo tiene acá? Matemática 4. El lunes 17. ¿Cuántos tienen el examen en otro día? Jóvenes de todo, porque sí, nosotros únicamente no tenemos clase el día de nuestro examen. Luego ya continuamos con los otros temas y sí tenemos clase. Entonces, si no son muchos los que tienen otra clase, solo me escriben para que yo me mandan un correo para Linda, que... pero 17 sábado. Sí, el 17 es sábado, es cierto. Gracias, Melissa, creo que fue. Sí, Christopher,
A usted le corresponde el 17 y el 17 es sábado y no tenemos clase el sábado. Entonces no va a tener ningún problema. Sí, es que como no había visto la FIA, entonces. Sí, Sí, creo sí. que sí. Gracias. Ok. Bueno, quien tenga el tema entre semana, que si le toca un examen jueves o viernes, me dice, me manda un correo y me dice que tiene examen de ese curso y ya yo le tomo la asistencia como válida. Entonces, ¿otra duda? ¿A quien preguntó si habían clases ese día? No. El día de nuestro examen, no. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok. Entonces, vamos a continuar con el tema. Bueno, y empezamos con el tema que más se les complica, que es datos incompletos. Vamos a ver una parte teórica. Les pido que pongan atención, mucha atención. Voy a ir, la primera parte es teórica, pero es fundamental porque en eso vamos a ir viendo los esquemas que vamos a utilizar para resolver el caso práctico. Entonces, ya les cargué el enunciado y les cargué en Classroom la presentación para que ya puedan ir avanzando, estudiándola o viendo qué material les compartí. Vamos a iniciar. Ahí está, listo. Elaboración de estados financieros con datos incompletos. Si tienen alguna duda, igual, ustedes saben que me pueden interrumpir sin problema. Esto, pues, si ven acá en nuestra presentación, está como un rompecabezas, que a todos les da el dolor de cabeza este tema. Pero, así como lo vemos acá, que es un rompecabezas, así tenemos que ir armándolo uno a uno. Iniciando con, siempre se preguntan, ¿cómo inicio? ¿Cómo hago? ¿Qué hago en datos incompletos? Nunca, o varios de los estudiantes que les he consultado porque se les dificulta. Alguien que le comparte el código de Classroom a Karen, por favor, jóvenes. Entonces siempre me dicen, es que no sé por dónde empezar, ¿qué hacemos? Bueno, para iniciar datos incompletos, pues nosotros vamos a ver qué estados financieros, ustedes saben los estados financieros básicos, que es el estado de resultados, el balance general, el estado de ganancias no distribuidas o cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. ¿En cuál nos vamos a enfocar específicamente? Para las clases nos vamos a enfocar en el estado de resultados y es más bien de ese debemos empezar siempre. ¿Alguien va a consultar algo o solo se les activó el micrófono? Ok. Entonces, vamos a, como les mencionaba, a enfocarnos en el estado de resultados. Para iniciar, aspectos generales que deben saber es la ecuación patrimonial. Vamos a empezar de cero, como que estuviéramos llevando la contabilidad de tercero básico. No tan despacio porque en 5 minutos la vamos a ver. Pero importante, tenemos que saber la ecuación patrimonial. ¿Cuál es la ecuación patrimonial? Activos es igual al pasivo más el capital. Entonces, desde ahí, si en el examen les doy un balance y suman el activo y les da 11 millones y solo les doy el pasivo con 10 millones y les coloco capital sin monto, ustedes deben completar el capital. ¿Y cómo completan el capital? Por diferencia. Ese es uno de los mayores errores que cometen, que no completan la ecuación patrimonial desde el balance que uno les está dando. Entonces, si el activo es igual al pasivo más capital, la diferencia, si no me cuadra el activo, como les dije, el activo tiene 11 millones y el pasivo tiene 10, ¿cuál es la diferencia? 1 millón. Entonces, el capital sería ese millón que nos hace falta para tener la ecuación patrimonial. Ese es el primer punto importante
Luis Fernando Lucas. Luis Fernando, buenas tardes. Usted está asignado a mi salón. Luis Fernando. ¿Qué manda? Usted está asignado a mi salón. Fíjese, licenciada, que no, fíjese que yo me asigné ya de último y no me han mandado el enlace y la licenciada Loti me dio un enlace para que me metiera. Ella dice que seguramente el sistema está atrasado, pero me dijo que para que no me atrasara me mandó un enlace. Ok, bueno, entonces por eso tengo 2 nuevos el día de hoy. Ok, Sí, Luis Fernando. no hay ningún problema. No, ¿es Luis Fernando Patzán? No, soy Luis Fernando Prado. No lo tengo todavía asignado. Bueno, no hay problema. Solo tenía duda porque como ya no les doy acceso, entonces me están enviando otros estudiantes nuevos por lo que veo. Entonces no hay problema. Igual Melissa, que ingresó ahorita hace un minutito, me imagino que tiene el mismo tema. Ok, entonces continuamos con la ecuación patrimonial. Luego, ¿qué tenemos que saber? Y es un tema importante, como les digo, desde contabilidad básica. Este es un aspecto general del sistema de partida doble. El sistema de partida doble consiste en que toda acción económica tiene origen en una transacción de igual valor, pero de naturaleza contraria. De esa manera se mantiene el equilibrio entre los dos montos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cualquier acción económica, cualquiera, incluso personal, nosotros en todas las transacciones que hacemos, comprar algo, comprar un vehículo, comprar una motocicleta, comprar en el supermercado, todas esas acciones económicas nos generan una transacción de igual valor, es decir, nosotros pagamos y obtenemos algo a cambio. Eso es una acción económica que se da de igual valor, solo que de naturaleza contraria. ¿Por qué? Porque yo estoy dando efectivo, por ejemplo, y estoy recibiendo un recurso que yo necesito. Eso es el sistema de partida doble y de eso se trata la contabilidad en general. ¿Por qué? Porque todo debe tiene un haber, todo cargo tiene un abono, todo débito tiene un crédito, todo deudor un acreedor. Entonces, ese es el sistema de partida doble, que tienen que tener muy claro e identificarlo. Y acá es el problema que tenemos o que se nos da por no conocer la naturaleza de las cuentas. Entonces, como primer punto para poder entender datos incompletos es que tenemos que saber primero la estructura de nuestro estado financiero. En la estructura del estado de resultados, la estructura del balance, qué cuentas se clasifican en cada rubro y luego saber esa cuenta, ya todas las cuentas contables, qué significan y qué saldo tienen. Si tienen saldo deudor, saldo acreedor. Se recuerda que en el semestre les dejaron un trabajo de investigación de todas las, eran como 50, 60 cuentas que tenían que colocar. Si lo hicieron conscientemente, ese trabajo les iba a ayudar a comprender, primero, a realizar los estados financieros, porque tenían que ordenarlos según el estado financiero. Y segundo, tenían que colocar la naturaleza de la cuenta como tal. Todas las cuentas se pueden cargar o se pueden abonar, eso es así, pero todas tienen una naturaleza específica. Por ejemplo, caja y bancos, ¿qué naturaleza tienen? A ver, ¿quién me dice? Deudor. Muy Deudor. bien. Perfecto. Su naturaleza es deudor, un saldo deudor. Es decir, la voy a incrementar o la voy a aperturar en el debe y la voy a rebajar en el haber, porque sí puedo hacer la transacción desde los dos saldos, deudor o acreedor, pero su naturaleza como tal es deudor.
Los proveedores, ¿cuál es su naturaleza? Acreedor. Muy bien, Acreedor. acreedor. Entonces yo sé que su naturaleza es que yo la aperturo o la incremento en el lado del haber y la disminuyo del lado del debe. Eso es lo básico para que ustedes tienen que saber en cada cuenta contable. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuándo la incremento? ¿Cuándo la disminuyo? Eso es lo más básico en cada partida. Por ejemplo, lo que hablábamos, proveedores. ¿Cómo la aperturo? Si yo le compro a un proveedor mercadería al crédito, ahí estoy aperturando, estoy incrementando la cuenta de proveedores. Cuando yo ya tengo efectivo o transcurren los 30 días de crédito y yo le pago al proveedor, ya lo descargo y hago un registro del lado del debe. Pero eso no significa que la cuenta como tal de proveedores pierda su naturaleza. Su naturaleza de origen es acreedor. Eso es el tema del sistema de partida doble. Ahora, estado de resultados. Como les dije, nos vamos a enfocar en este estado financiero por tema de clases. Y esta es la estructura más básica, fácil de comprender y el orden en el que vamos a ir resolviendo el ejercicio. Si no saben esta estructura, no saben qué les estoy hablando cuando digo estado de resultados. Esta es la estructura. Tengo las ventas menos el costo de ventas. Estamos haciendo la resta, ¿verdad? Si a las ventas le quito el costo de ventas, me da la utilidad bruta o el margen bruto o el margen bruto en ventas, le podemos llamar así, o margen de contribución o contribución marginal. Bajo esos nombres los podemos conocer. Luego, si tenemos ya el margen bruto en ventas, a eso le restamos los gastos de operación. ¿Qué son los gastos de operación? Nuestros gastos de administración y nuestros gastos de ventas. Eso, al restarlo, nos da la utilidad en operación. A esa utilidad en operación le vamos a restar los gastos financieros y sumar y restar los otros ingresos o gastos. Eso me da una utilidad antes de impuestos. Se llama UAI. Por favor, UAI. Esta abreviatura significa utilidad antes de impuesto. Hice un examen, fue algo muy chistoso, hice un examen para un reclutamiento de un analista y yo no podía creer que ya graduado no supiera que era la UAI. Yo no lo podía creer. Entonces, familiarícense con este término porque se usa mucho en oficinas y yo, ¿cómo no puedes saber que es UAI? Era increíble, pero bueno. Ustedes ya saben, por lo menos ya están en quinto semestre, ya van a saber cuando les digan UAI, ya saben que es utilidad antes de impuestos. Le restamos el impuesto sobre la renta y nos da la utilidad neta. Este es nuestro esquema. Esto es lo que nosotros tenemos que entregar el día del examen. Aunque hagan sus esquemas bonitos, que se comprendan, pero no saben plasmarlo, no saben colocarlo en un estado de resultados, a mí no me vale eso. Porque lo que vamos a calificar es el estado financiero. A usted lo van a contratar como auditor para que entregue un informe completo o como contador para que usted entregue estados financieros, no para que entregue sus integraciones, no para que entregue sus papeles de trabajo. Su resultado final va a ser sus estados financieros. Entonces, en el examen, así les voy a calificar. Qué bien que sean ordenados, porque sí, a mí me gusta que trabajen ordenados sus esquemas, pero al final vamos a ir al resultado, al estado de resultados. Y yo califico fácil. El sistema nos dio 100 puntos, perfecto, sacaron 100 puntos, colocaron bien las ventas, yo me voy y voy a ver su estado financiero, voy a ver, si tiene la UAI, si tiene la utilidad neta, si tiene las ventas, si tiene el costo, perfecto. Entonces sí realizó la integración de cada rubro como debía. O simplemente yo voy a calificar la utilidad bruta, la utilidad en operación y la UAI. Si todo eso está bien es porque todas sus integraciones están correctas. Pero que se les quede este esquema es el más importante. Entonces, cuando iniciamos y resolvemos un
un caso de datos incompletos, de elaboración de estados financieros con datos incompletos. Con esto tenemos que iniciar, siempre buscando las ventas. Siempre vamos a iniciar por nuestras ventas. Cuando ya tengamos nuestras ventas, nos vamos a determinar el costo de ventas. En el costo de ventas está implícito el tema de las compras. Entonces ya sé, en el segundo rubro yo tengo que determinar compras y costo de ventas. Son dos temas. Luego, los gastos de operación. Acá sí, acá puede que tenga 6, 7, 8, 10, 15 integraciones dependiendo los gastos que nos dé el enunciado. Si tenemos sueldos, depreciaciones, cuentas incobrables, comisiones, seguros, todos los gastos habidos y por haber tienen que ir en este rubro, que es en donde tenemos más integraciones generalmente. El gasto financiero también. Y tenemos préstamos automáticamente. Eso es algo muy esencial. Cuando veamos el caso práctico, vamos a ir viendo las cuentas. Entonces, nosotros desde que iniciamos y nos dan un enunciado, solo leyendo, solo viendo las primeras cuentas, ustedes van a identificar ciertos puntos. Por ejemplo, aunque el enunciado no les diga, y en eso se equivocaban, en un examen me pasó, que les di un préstamo, información de un préstamo bancario, tenía el préstamo bancario en tal fecha, tal porcentaje. En el examen no les voy a colocar, calculen el gasto financiero. Ustedes automáticamente, si ven que en su balance hay un gasto, hay un préstamo, automáticamente saben que tienen que calcular un gasto financiero. Si ustedes en los gastos de operación, por ejemplo, si en su balance tienen activos fijos, automáticamente van a saber que deben tener una depreciación gasto. Y son cosas que tienen que ir identificando desde que van leyendo el enunciado. Y los otros ingresos y otros gastos que no son temas de operación específica. Ahí vamos a ir viendo qué es lo que vamos a incluir en este rubro. Pero lo más importante, generalmente nos vamos a quedar acá, hasta la UAI, en nuestro caso. Porque no estamos viendo el tema de impuestos ni nada, vamos a quedarnos hasta la utilidad antes de impuestos. Pero esto es lo esencial que ustedes tienen que conocer del estado de resultados, de la estructura. Entonces, ya sabiendo nuestra estructura, vamos a entrar en materia y decimos, bueno, si ventas es mi primer factor, ¿cómo hago yo para determinar ventas en ciertos casos de los datos incompletos? Entonces, tenemos los rubros de las ventas. Tenemos dos rubros en ventas, eso ustedes ya lo conocen. Tenemos ventas al contado y ventas al crédito. Las ventas al contado, la fuente de información que se tienen son las facturas y los ingresos de caja. Y el crédito, esta información o la fuente de información son las facturas y los registros de los clientes. Eso es lo que tenemos para determinar estos dos rubros de ventas. Entonces, ¿vamos bien? Ahorita nos vamos a enfocar en determinar ventas. Luego vamos a ir volviendo a este esquema para que ustedes vayan viendo. Ventas. Ventas, tenemos ventas al contado y ventas al crédito. Y ahora, tema importante, se debe tomar en cuenta que algunas veces las rebajas o devoluciones sobre ventas son en efectivo y por lo tanto no afectan la cuenta de clientes, así como la provisión para cuentas incobrables. Para ilustrar mejor, vamos a ver unas partidas. Entonces, ¿qué está amarrado al tema de las ventas? Están amarrados las devoluciones o rebajas sobre ventas. Para esto, vamos a ver nuestro esquema para determinar ventas. Este es nuestro esquema, ¿sí? Las ventas al contado generalmente las da el enunciado o les pueden decir, según los ingresos de caja o los recibos de caja, se tienen ventas al contado de tal monto. Entonces, esas no tienen mayor complicación. Ustedes solo colocan el monto de ventas al contado y no pasa nada. Luego tenemos las ventas al crédito. Acá es donde ustedes ya tienen que ir armando el esquema para completar la información de las ventas. Entonces, ¿qué nos dice el esquema?
los esquemas son muy estructurados, muy específicos, no tienen que inventarse el agua azucarada, no tienen que complicarse para determinar las ventas, porque este es el esquema que tienen que seguir. Claro, lo que tienen que hacer es comprender cada una de las cuentas que nos está solicitando, porque después es llenar, bueno, tengo el saldo acá de clientes, lo traslado según el esquema, lo sumo o lo resto. Es así de sencillo. Entonces vamos, saldo final de clientes. Entonces ustedes se van a su balance. Entonces, por ejemplo, veamos nuestro caso práctico. Tenemos clientes, tenemos cuentas por cobrar, que es el sinónimo de clientes, ¿verdad? Entonces decimos 43,000 saldo final. Y ahí tendríamos la información. Este solo es el ejemplo. ¿Qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar saldo final de documentos por cobrar. Ojo, y aquí necesito que vayan anotando las cosas que les voy diciendo de la teoría, porque después tenemos que aplicarlas a la práctica. Entonces, más saldo final de documentos por cobrar. Documentos comerciales, por favor. Si no nos dice el enunciado, vamos a asumir que son comerciales, pero si nos dice documentos por cobrar no comerciales, no se toman en cuenta para determinar las ventas. Tiene que decir comerciales o no decir. Esas son las dos cosas. Porque si no nos especifica, nosotros asumimos que sí es comercial. ¿Qué más le vamos a sumar? Le vamos a sumar los pagos de los clientes y documentos que se hayan recibido o que nos digan que según los movimientos de caja, estos pagos se recibieron de clientes. Entonces tenemos que sumar. ¿Qué más le vamos a sumar? Las devoluciones y rebajas sobre ventas, siempre que estas no sean en efectivo. Ojo, también anoten, se van a sumar devoluciones, rebajas o descuentos sobre ventas siempre que no sean en efectivo. ¿Qué más vamos a sumar? Cuentas incobrables. Eso nos va a dar un subtotal. Y por último, ¿qué le vamos a restar? Le vamos a restar el saldo inicial de clientes o cuentas por cobrar y le vamos a restar el saldo inicial de documentos por cobrar comerciales si existieran. No tienen que existir todas las cuentas ni todos los rubros del esquema. Puede que solo tengamos clientes, saldo inicial, saldo final y cobros. No tenemos que tener en todos los enunciados cuentas incobrables, no tenemos que tener en todos los enunciados devoluciones y rebajas. Puede que en unos enunciados sí los tengamos, puede que en otras no. Entonces, porque también me dicen, pero es que no estaban las devoluciones. No tienen que existir precisamente. El esquema solo nos ayuda a identificar cuáles son los posibles movimientos o cuentas que nosotros debemos tomar en cuenta para determinar las ventas. Entonces, así de sencillo es nuestro esquema. Y como nos decía acá, si ven fuera de los saldos de clientes y documentos por cobrar, devoluciones y rebajas y cuentas incobrables, hay temas específicos que tenemos que conocer cuando sí las utilizamos y cuando no. Para estos dos rubros, devoluciones y rebajas sobre ventas y cuentas incobrables. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Iniciamos con las devoluciones y rebajas sobre ventas cuando son en efectivo y no hay que tomarse en la cuenta de clientes. Recuérdense, esta diapositiva nos dice que cuando hayan rebajas en efectivo, si son en efectivo, si nosotros estamos acá determinando ventas al crédito y estamos dando una devolución en efectivo, definitivamente no podemos tomarla en cuenta. No debemos tomarla en cuenta. Entonces, ¿por qué no? Vean acá estos ejemplos de partidas. Devoluciones y rebajas y descuentos sobre ventas cuando son en efectivo. Vean cómo queda la partida. Este es el ejemplo de la partida. Rebajas y devoluciones y descuentos sobre ventas contra caja y bancos.
¿sí? 300. No debemos tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos en esta partida tocando o cambiando el saldo de cuentas por cobrar. Si acá dijera cuentas por cobrar, ahí sí, sí lo tomamos en cuenta para determinar las ventas al crédito. De lo contrario, en este caso, porque son en efectivo, no se toman en cuenta. Entonces, si el enunciado les dice, hubo una devolución en efectivo por 300 quetzales, ustedes saben que no la van a tomar en cuenta para determinar ventas al crédito. Pero ojo, sí se toma en cuenta para determinar las ventas netas, porque sí hubo una devolución y una rebaja. Entonces, ahí lo vamos a ver bien en el caso práctico, pero para que ustedes vayan tomando esas notas. Eso es importante. Ahora, con las cuentas incobrables, que son los dos temas que les dije que se van a, que nos pueden afectar según decisión, según lo que nos diga el enunciado, sí o no, al momento de determinar las ventas al crédito. Entonces, por ejemplo, la provisión para cuentas incobrables. Si el enunciado les dice, se realiza una provisión por órdenes de gerencia al 31 de diciembre y la provisión es según el porcentaje máximo legal, ustedes saben que es el 3%, ¿lo tomamos o no en cuenta para este esquema? Que nos dice que se sumen cuentas incobrables. Entonces, según nuestro esquema dice, sí, súmela, pero hay excepciones a la regla. Por eso es que yo les estoy indicando cuáles son las excepciones. En este caso, si hacemos una provisión, si nosotros estamos creando la provisión, no se toma en cuenta para determinar ventas. ¿Por qué no se toma en cuenta? Vean cómo queda la partida. Siempre que ustedes tengan dudas si lo afectan o no, hagan su partida contable y ahí van a saber si sí lo tienen que tomar en cuenta. Vean, cuando ustedes hacen una provisión, ¿cómo la registran? Cuentas incobrables, que es el gasto que va al estado de resultados, contra la provisión de cuentas incobrables, que es la que se queda en el balance, 200. ¿Estamos afectando aquí la cuenta por cobrar? No, no la estamos afectando. Por lo tanto, no se toma en cuenta para determinar las ventas. Y esos son los dos puntos importantes que tienen que considerar. Veamos ahora, cuando las devoluciones y rebajas sobre ventas no son en efectivo. Ahí sí las voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Vean la partida. Cuando hacemos una devolución, el cliente nos dice, mire, hágame una rebaja o le devuelvo este producto porque está en mal estado, colocamos rebajas y devoluciones sobre ventas contra cuentas por cobrar. Entonces, en este caso, sí vamos a afectar, sí vamos a tomar en cuenta estas devoluciones y sí las vamos a sumar en este esquema. En este caso, sí. Ahora veamos también el caso de las cuentas incobrables dadas de baja. Entonces, otro caso que podemos tener en cuentas incobrables. El primer caso que vimos es creando una provisión. El caso 2, en este caso, es cuando damos de baja cuentas que ya no nos van a pagar. Entonces, por ejemplo, usted tiene el cliente Juanito y se murió. Entonces, usted sabe que esa cartera ya no la va a recuperar. Y ese año deciden darle de baja. Entonces, si el enunciado le dice, se dieron de baja cuentas malas o cuentas que eran irrecuperables, usted tiene que imaginar esta partida o decir, esta fue la partida que se realizó. Cuentas incobrables, rebajando las cuentas por cobrar. Esta cuenta incobrable, ¿se recuerdan? Es del gasto contra las cuentas por cobrar. Entonces, en este caso, sí las debo tomar en cuenta para determinar las ventas. Sí debo sumarla acá, cuentas incobrables. Y eso es con lo que más se confunden, porque les dejamos una provisión y la suman. Suman la cuenta incobrable. Y no, si es provisión que ustedes crean
la provisión, no la suman. Si es una cuenta que se da de baja, porque ya es incobrable, totalmente irrecuperable, sí se toma en cuenta porque siempre guíense con esta, siempre que afecte cuentas por cobrar, sí deben tomarla en cuenta. ¿Y qué otro caso podemos tener? Lo mismo, cuentas incobrables dadas de baja, pero que ya se haya creado una provisión. Entonces, en este caso, no tenemos provisión de cuentas incobrables, por lo tanto, llevamos el gasto al estado de resultados y rebajamos la cuenta por cobrar. Pero, ¿qué pasa? Si ya tenemos una provisión creada, como este caso, que creamos una provisión y decidimos darle de baja utilizando la provisión, entonces, ¿cómo nos queda la partida? Provisión de cuentas incobrables, porque ya no vamos a llevar al gasto, contra cuentas por cobrar. En este otro caso, también vamos a tomarlo en cuenta. En estos dos casos sí se toma en cuenta para determinar las ventas. Pero, ¿por qué es? Porque en estos dos ejemplos se está dando de baja una cuenta incobrable, pero una se está afectando directamente al gasto y en la otra estamos utilizando la provisión que ya se tenía. Denme un segundo. Listo. Ok. Entonces, eso es el tema con las provisiones. Acá la tenemos los tres ejemplos de cuentas incobrables que son importantes. Lo que ya vimos, cuando se crea una provisión, ¿sí? Y acá están las flechitas. Si se toma en cuenta en el estado de resultados este gasto. Ojo acá, el gasto. En este caso es cuando se da una cuenta incobrable afectándola directamente. Y en el otro, cuando se da de baja una cuenta, lo que ya vimos, pero afectando la provisión. Esos son los únicos tres casos de cuentas incobrables. Y es en donde se pierden, no saben qué hacer, no saben dónde colocarlo. Entonces, para estos tres casos son estos que vimos acá. Provisión 1, que no se toma en cuenta, y dadas de baja, estas dos que sí se toman en cuenta. Pero acá está más claro y diciendo en qué estado resultado, qué estado financiero nos va a afectar. Por ejemplo, cuando nos dicen que creamos la provisión, esta cuenta incobrable se va al estado de resultados, ¿sí? Y esta al balance. Cuando damos de baja cuentas incobrables y no tenemos provisión, entonces la cuenta incobrable se va al estado de resultados, a la flechita, y sí se toma en cuenta para las ventas al crédito. Y cuando se da de baja una cuenta incobrable afectando la provisión, que sí tenemos una provisión creada, esta no se va al estado de resultados. Vean, no tiene flecha para el estado de resultados porque no estamos registrando un gasto. Estas dos cuentas son de balance. Pero sí se utiliza para determinar ventas al crédito. Entonces, con estas diapositivas, siento que se explica muy bien los casos que se pueden dar y que ustedes se puedan ayudar si sí se toma en cuenta, no se toma en cuenta y si va en el estado de resultados o no va en el estado de resultados. Y con eso finalizaríamos el tema del esquema de las ventas. Ese es nuestro esquema y no tenemos otro y es la única forma que lo podemos determinar. Entonces, si ya sabemos que tenemos las ventas, el esquema de las ventas, perdón, acá. El esquema de las ventas, no sé, son las compras, ya me pasé, ahí está. El esquema de las ventas y que los casos que puedo tener devoluciones y rebajas, si son en efectivo, no las sumo, si no son en efectivo, sí las sumo. Cuentas incobrables, ya sabemos que hay tres casos, uno que es la provisión, no la sumo, y los otros dos que es dar de baja, sí la sumo. ¿Sí? Esto es lo único especial que tiene este esquema. Lo demás es tal cual se los indique el enunciado.
Entonces, en el orden de nuestra estructura del estado financiero, ya vimos las ventas. Ahora vamos a ver el costo de ventas. ¿Qué vamos a hacer con el costo de ventas? Eso es nuestro esquema. Nuestro esquema de costo de ventas nos dice qué necesitamos. Y esta fórmula memorícenla y yo siempre les digo, esa tienen que tenerla, pero en la punta de la lengua escrita. No solo por las clases que ustedes llevan, sino que van a ser auditores y en cualquier momento les pueden preguntar cómo determina el costo de ventas o determinen el costo de ventas y en serio que no se saben cómo determinar los jóvenes. Y eso sí es preocupante. Es una fórmula sencilla y tienen que saberla. Es más, en el examen a unos les ponen determinar así casos pequeños de costo de ventas y no lo saben determinar porque no saben la fórmula. Entonces, ¿cómo voy a determinar el costo de ventas? Siempre voy a sumar el inventario inicial más las compras netas. Ojo, compras netas es ya quitando las devoluciones y rebajas sobre compras. Eso me da la mercadería disponible. Y a esa mercadería disponible le voy a restar el inventario final. Y ese es mi costo de ventas. ¿En qué se confunden o qué les hace, no sé, no resolver un ejercicio? Que, por ejemplo, les quitan esto, pero sí les dan la mercadería disponible. Solo voy a tener que no tengo carga. Entonces, si no nos dan las compras netas, ¿y qué les dije en el caso de bonos y obligaciones? Siempre que tengamos de tres variantes que necesitamos para resolver algo, con que tengamos dos por diferencia o por una operación matemática, resta, división, podemos obtener el otro resultado. Entonces, si les dan un caso de costo de ventas y no les están dando las compras, pero sí la mercadería disponible e incluso no les pueden dar esto, por diferencia, ustedes tienen que poder identificarlo, tienen que poder determinarlo, porque ya les dieron la mercadería disponible. Y si le dice que si suma esto más compras le da la mercadería, entonces saque la diferencia. Si tengo total 16,200 y aquí tengo 2,300, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto me hace falta acá para que me den 16,200? Y así de sencillo. Así de sencillo lo pueden identificar. ¿Por qué? Porque solo nos falta una variante, porque aquí tenemos tres. Y acá, si ya tengo mi mercadería disponible y me dice que si a la mercadería disponible le resto el inventario final, me da el costo de ventas, ¿ok? Si tengo 16,000 y como resultado tengo 1,100, la diferencia es lo que me era el inventario final. Así de fácil. No tienen que complicarse, pero tienen que saber analizar y tienen que comprender qué les está pidiendo o cómo es la estructura o la fórmula para determinar el costo de ventas. Entonces, esta es la fórmula del costo de ventas, pero para determinar el costo de ventas, ¿qué necesito? Calcular antes las compras netas. Y para eso tenemos otro esquema que es similar al de las ventas. Entonces, las compras. El esquema para determinar las compras. Siempre tenemos las compras al contado por 9,500. Esas generalmente se las da el enunciado. Nosotros tenemos que determinar las compras al crédito. No he visto si han consultado algo. Con nota de crédito, sí, José. No la había visto en la consulta. Si se refería a devoluciones y rebajas sobre ventas, sí. Incluso sobre compras también nos tienen que emitir nota de crédito. Entonces, compras al crédito. ¿Qué vamos a necesitar en las compras al crédito? Saldo final de cuentas por pagar o proveedores en su defecto. Saldo final. Más el saldo final de documentos por pagar. Mismo tema que en las ventas. Tiene que decir documentos por pagar comerciales o no decir nada. Si les dice documentos por pagar no comerciales, no lo deben tomar en cuenta.
También a esto le sumamos los pagos a cuenta, es decir, lo que nos diga, según los recibos se le pagaron a proveedores tanto en el mes o en el año o el periodo que estén haciendo el estado financiero. Otra cosa, el estado financiero no precisamente tiene que ser de un año. Les pueden pedir un estado financiero de un mes, de enero a junio, de enero a abril, de enero a marzo. No importa, no tiene que ser precisamente anual. Entonces tenemos el pago. ¿Qué más? Mismo tema, devoluciones y rebajas sobre compras. Es exactamente el mismo tema que las devoluciones sobre ventas. Si son en efectivo, no se toman en cuenta para determinar las compras. Si no son en efectivo, sí se toman en cuenta. Cualquier bonificación sobre compras, cualquier gasto que sea sobre compras va a ir sumado. Si tienen fletes, si tienen, ¿qué otra cuenta puede ser? Gastos sobre compras, todo eso va sumado acá. ¿Y qué vamos a restar? El saldo inicial de cuentas por pagar y el saldo inicial de documentos por pagar comerciales. Y eso nos da el total de las compras. Luego que tenemos el esquema, ya tenemos con eso así de sencillo, y si ven no está complicado. Claro, el análisis lleva otro cierto grado de dificultad, pero lo vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes lo logren comprender. Entonces, ya tenemos cómo determinar el costo de ventas. Ahora, ¿qué nos corresponde? Gastos de operación. ¿Cómo vamos a determinar nuestros gastos de operación? Gastos de operación. Este esquema de gastos, y eso también anótenlo, por favor, les va a servir para cualquier tipo de gasto, jóvenes, cualquier tipo. Si les dicen sueldos, si les dicen alquileres, si les dicen seguros, si les dicen comisiones sobre ventas, si les dicen otros gastos varios o gastos diversos. Este esquema es para todo tipo de gastos, excepto dos. Solo dos gastos tenemos específicos, muy específicos, para determinarlos. ¿Qué gastos son? Las depreciaciones y las cuentas incobrables. Esos son los únicos dos esquemas adicionales o diferentes a los gastos. De lo contrario, cualquier gasto que les venga en un enunciado, este es el esquema para resolverlo. Gastos pagados en el año, lo que les indique el ejercicio, más gastos anticipados, saldo inicial, más gastos por pagar, saldo final, menos gastos anticipados, saldo final, menos gastos por pagar, saldo inicial. Entonces, esto es y la información se las tiene que sí o sí dar el enunciado. Este esquema es muy fácil porque el anticipado es lo único que tienen que comprender. Por ejemplo, acá estamos sumando los gastos anticipados, saldo inicial, y se está sumando el por pagar, saldo final. Es el único o la única como duda que les podría dar, porque aquí estoy sumando el inicial y porque aquí estoy sumando el final. Porque son dos tipos de gasto totalmente diferentes por su naturaleza. Por ejemplo, el gasto anticipado es algo a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya pagamos y vamos a recibir ese servicio más adelante. Y los gastos por pagar es algo que nosotros ya recibimos y que vamos a pagar más adelante. Por eso es que se suma un saldo inicial y el saldo final. Por ejemplo, esto está muy pequeño, vamos a hacerlo más grande. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos en este ejemplo del 2021, 22 y 23. Por ejemplo, que sea el año 2022 el que estamos trabajando, ¿sí? Que estamos determinando, o el periodo que nos están pidiendo los estados financieros. En el 2022. Si tenemos un gasto anticipado, así como este esquema, un gasto anticipado, saldo inicial, entonces tenemos acá un gasto anticipado, es decir,
nosotros pagamos el gasto en el 2021, pero lo vamos a ejecutar en este periodo. Por eso es que va sumado, porque lo vamos a ejecutar acá en este periodo. Caso contrario, con los gastos por pagar saldo final, que en este caso, por pagar saldo final, ¿cuándo lo vamos a pagar? En el 2023. ¿Cuándo utilizamos o cuándo quedó registrado el gasto? Esto es como la energía eléctrica, por ejemplo. El gasto quedó en diciembre de 2022, pero lo vamos a pagar hasta el siguiente año. Por eso es que lo vamos a sumar, porque sí forma parte del periodo que estamos trabajando. Es lo único que tenemos que tener claro con el tema del gasto, de los gastos anticipados. Y también tenemos la determinación de productos. Es decir, los otros ingresos, cuando tengamos que determinarlo, es el mismo esquema, casi el mismo esquema que los gastos. Vean, los productos cobrados en el año, más productos anticipados, saldo inicial, más productos por cobrar, saldo final, menos productos anticipados, saldo final, y menos productos por cobrar, saldo final. El producto, esto de producto, sustituyanlo por cualquier cuenta contable que les dé el enunciado. Eso es lo que tiene. Por ejemplo, intereses, producto, anticipados o intereses por cobrar acá. ¿Sí? Entonces, solo los sustituyan la palabra productos por la cuenta específica y ahí no se van a perder. Y nuestro siguiente esquema es cómo determinar el gasto de depreciaciones. ¿Se recuerdan que les dije que para el esquema de gastos siempre va a ser este? Y que solo las depreciaciones y solo las cuentas incobrables son las únicas que se van a calcular de diferente forma. Entonces, para la depreciación, tema importante y que lo anoten, para la depreciación tenemos dos métodos. A ver, ¿quién me dice cuáles son los dos métodos para depreciar? Directo y Método indirecto. directo y método indirecto. El de línea recta. Muy bien, Ángela, método directo para los registros contables. Ojo, para los registros contables. Porque es el método de registro contable para registrar contablemente y es el método de cálculo. Entonces, el método de registro contable tenemos el método directo, como dijo Ángela, creo que fue quien me respondió. Muy bien, el método directo y el método indirecto. A ver, ¿en qué consiste el método directo? En calcular de cierto porcentaje cada año. En rebajarle directamente al activo, la depreciación. Muy bien, Pablo. Exactamente. El método directo es que cuando registremos la depreciación, vamos a afectar directamente la cuenta del activo. Entonces, ¿cuál es el indirecto? Ahí les queda más fácil. A ver, el indirecto. A ¿Quién través de levanta de la depreciación acumulada. Muy bien, Pablo. Sí, entonces el indirecto es cuando nosotros al registrar la depreciación gasto creamos una depreciación acumulada. No afectamos directamente el activo, sino que creamos la depreciación. Entonces, por ejemplo, si les dicen, compramos un vehículo en enero 2022, registre la depreciación del año. Eso son ejercicios básicos. Ustedes dicen depreciación vehículos. A depreciación. Esto sí es del método indirecto. Esta sería su partida contable, ¿sí? Si es el método indirecto. ¿Y qué pasa si es el método directo? Ustedes de una vez rebajan el valor de la cuenta de vehículos. Se debe y eso, a ver. Así de sencillo, esas son las dos formas de registro contable. Entonces, desde acá
y para que lo anoten en su ejercicio. Cuando les den un ejercicio de datos incompletos y ustedes lo primero que van a hacer es leer estas cuentas. Desde la cuenta número 1, ustedes ven la cuenta depreciación acumulada. Desde este momento ustedes ya saben, 1, que tienen activos fijos y 2, que el método de registro es por el método indirecto. Entonces ya saben que si van a tener que determinar la depreciación gasto, que va a ser por el método indirecto. ¿Sí? Desde acá, pero teniendo claro esto, el método de registro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando nosotros tengamos la depreciación gasto, ¿cómo la vamos a determinar? Si es por el método directo, es decir, ¿cómo voy a identificar yo en el ejercicio que es método directo? Simplemente viendo las cuentas. Y, por ejemplo, yo tengo acá la cuenta de mobiliario y enseres. Ese es mi activo fijo. Pero en ninguna cuenta veo depreciación acumulada. Desde ahí veo y digo, ah, bueno, está depreciando por el método directo. Así es como ustedes van a identificar en su ejercicio. En este caso, si es el método directo, dice que rebajamos la depreciación de cada periodo directamente a la cuenta del activo. Y este es el esquema. ¿Cómo lo van a determinar? Van a tomar el saldo inicial del activo, le van a sumar cualquier compra que les diga el enunciado que se realizó del activo, eso nos da un subtotal, y se le resta cualquier venta que tengamos de los activos. Eso nos da el subtotal y por último le restamos el saldo final de los del activo, la cuenta que estemos calculando o todas las cuentas. Y eso nos da la depreciación del periodo. Eso sí es el método directo. Si es por el método indirecto, va a ser diferente. Tenemos que ya utilizar, pero la cuenta de depreciación. Tomamos el saldo final de la depreciación acumulada y a eso le sumamos cualquier rebaja que se haya dado en la cuenta de depreciaciones por venta de activos fijos. Y le restamos el saldo inicial de la depreciación acumulada. Y eso nos da la depreciación del periodo. Esta depreciación del periodo es la que vamos a colocar y que va a ir como parte del gasto en el estado de resultados. Y luego tenemos nuestro esquema de cuentas incobrables, que son los dos gastos que les dije, se recuerdan diferentes, depreciaciones y cuentas incobrables. Entonces, para determinar cuentas incobrables, ¿qué vamos a realizar? Vamos a utilizar la estimación de cuentas incobrables, saldo final, más las cuentas incobrables registradas o dadas de baja en el periodo. ¿Sí? Y también le vamos a restar el saldo inicial de la estimación. Entonces, en el caso de las cuentas incobrables, también cuando ustedes lean su enunciado, desde ese momento ustedes se dan cuenta. Miren la 2, estimación de cuentas incobrables. Ustedes ya saben que sí se crea una reserva o una provisión o una estimación de cuentas incobrables y no se afecta directamente a la cuenta, desde que ustedes ya lo notan. Si no tuviéramos esta, entonces decimos, ah, bueno, cualquier cuenta dada de baja se va a ir contra cuentas por cobrar, porque no tenemos una estimación. Sin embargo, acá como tenemos estimación, cualquier rebaja que se dé en una cuenta incobrable debería ser contra la estimación. Y ese es nuestro esquema para determinar las cuentas incobrables. Luego ahí terminamos con el tema de los gastos. Con nuestro esquema del estado de resultados que vimos, ahí está, es el tema de los gastos de operación. Tenemos 3 esquemas básicos, uno para cualquier tipo de gasto y otro para depreciaciones, directo o indirecto, y otro para cuentas incobrables. Simplemente, no tienen que perderse de hacerse bolas que más tienen que hacer.
Luego tenemos el gasto financiero. Con el gasto financiero generalmente o nos da la información o nos dice el porcentaje. Como les digo, préstamo de 10,000 o 2 millones de quetzales que se adquirió el 1 de enero de tal año al 7 o al 10% anual. Entonces, como ustedes ya vieron bonos y obligaciones, ya saben determinar el gasto financiero, un interés, entonces ustedes lo calculan sin ningún problema. Y sumamos más o menos otros ingresos y otros gastos, que eso también es según la información que nos dé el enunciado. Para eso no hay esquema. Tenemos que ver, por ejemplo, si tenemos una venta de activos fijos, tenemos que ver si tenemos ganancia o pérdida y eso iría en otros ingresos o en otros gastos. Pero depende de la información que nos dé el enunciado. Por eso tenemos ya nuestra información para determinar la utilidad antes de impuestos. Que es otro tema importante que tienen que tomar en cuenta, el resultado del periodo. Luego de determinar las ventas, compras, todo lo que ya hicimos, tenemos un resultado y lo podemos comprobar por medio de las ganancias no distribuidas. Y al tener el resultado, podemos determinar y validar si nuestro resultado está correcto, lo que determinamos, a través de las ganancias no distribuidas. Entonces tenemos nuestro estado de resultados y podemos hacer una comprobación de esta y decimos saldo final de las ganancias no distribuidas o las utilidades retenidas, que también se le puede llamar así. A esto le sumamos el pago que se tenga de dividendos y restamos el saldo inicial de ganancias no distribuidas. Y eso nos tiene que dar el resultado del periodo. Eso es solo para comprobar el resultado a través de las ganancias no distribuidas y también lo podemos hacer por medio del capital. ¿Cómo por medio del capital? Tomamos el saldo final de capital, a eso le sumamos los retiros que hagan los socios, luego le restamos las aportaciones y le restamos el saldo inicial de capital. Esto es importante, sí les voy a pedir en el examen que hagan la comprobación de la ganancia. Entonces, para que lo tomen en cuenta, siempre la solicito. Y si es pérdida, va a ser de esta forma. Saldo inicial de capital, más aportaciones, menos retiros, menos saldo final de capital. Esos son los otros dos esquemas para poder comprobar el resultado, ya sea a través del capital o a través de las ganancias no distribuidas. Esos serían los esquemas. Entonces, esta es la teoría básica que ustedes tienen que saber. ¿Para qué? Para iniciar y que ya podamos resolver el ejercicio práctico. Yo soy creyente de que la teoría es fundamental, que tengamos una base teórica para luego aplicarla a la práctica. Entonces, esto ya se lo subí al Classroom, ya tienen acceso a él y también les subí el enunciado. Entonces, lo vamos a dejar por hoy y el día de mañana iniciamos ya a resolver este ejercicio. Como ya sabemos la teoría, les voy a ir preguntando y vamos a ir resolviendo juntos este ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Licenciada, como una consulta. Las ganancias no distribuidas también son las utilidades no retenidas, ¿verdad? Correcto. Ah, gracias. A la orden, Astrid. Bueno, ahorita les voy a pasar la asistencia. Ligda, yo tengo muchas dudas, pero yo siento que en la práctica se me van a aclarar, porque sí, mucha información por hoy. Pero sí, en la práctica pues nos veremos con unas dudas. Sí, en la práctica se les va a facilitar más porque ya van a tener esta teoría y van a decir, y vamos a ir amarrando, vamos a ir amarrando, esto que dijimos, esto dice el enunciado, así lo vamos a resolver y van a amar datos incompletos. A mí me encanta, desde que llevé la clase me gusta mucho. Y la gente me dice que estoy medio loca porque me encanta esta clase y costos, pero también depende de cómo se las den, entonces tienen que
Sí, enamorarse de las sí, clases. tiene mucha razón. Sí, pero nos motiva a seguir adelante. Gracias. Está bien, Melissa. Ya les envié el link de la asistencia, por favor, para que lo puedan llenar. Y con esto estaríamos y los veo el día de mañana. Que tengan una feliz noche. Feliz noche, licenciada.